piernas de la filosofía en el siglo XVII y XVIII, racionalismo y empirismo. Para iniciar esta exposición es necesario tener en cuenta el contexto histórico en el que son desarrollados estos dos pensamientos, por lo cual haremos mención de lo siguiente. La filosofía moderna se caracterizó por reconocer plenamente la preeminencia de la gnoseología por sobre la metafísica, argumentando que antes de intentar conocer lo que hay, es prudente conocer lo que se puede conocer. Los principales debates de esta época fueron, por lo tanto, debates gnoseológicos. El racionalismo, la escuela que enfatiza el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, tuvo sus principales proponentes en René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Por el otro lado, la escuela del empirismo sostiene que la única fuente del conocimiento es la experiencia, en la cual sus defensores son Francis Bacon, John Locke, David Hume y George Berkeley. En 1751, Immanuel Kant publicó su famosa Crítica de la razón pura, donde rechaza ambas posturas y propone una alternativa distinta. Según Kant, si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo se origina de ella, pues existen ciertas estructuras del sujeto que anteceden a toda experiencia en tanto son las condiciones que lo hacen posible. Esta postura inspiró lo que luego se llamará el idealismo alemán. Si la filosofía antigua había tomado la realidad objetiva como punto de partida de su reflexión filosófica y la medieval había tomado a Dios como referencia, la filosofía moderna se asentará en el terreno de la subjetividad. Las dudas planteadas sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, material o divina, harán del problema del conocimiento el punto de la reflexión filosófica. Son muchos los acontecimientos que tienen lugar al final de la Edad Media, tanto de tipo social y político como cultural y filosóficos, que abrirán las puertas a la modernidad y que han sido profusamente estudiadas. En lo filosófico, el desarrollo del humanismo y de la filosofía renacentista, junto con la revolución copernicana asociada al desarrollo de la nueva ciencia, provocarán el derrumbe de una escolástica ya en crisis e impondrán nuevos esquemas conceptuales alejados de las viejas infructuosas disputas terminológicas que solían dirimirse a la luz de algunos argumentos de autoridad, fuera de platónica o aristotélica. De las abadías y monasterios, la filosofía volverá a la ciudad, de la glosa y el comentario a la investigación, de la tutela de la fe a la independencia de la razón. Ya que hemos hecho una pequeña mención del contexto en el que se encuentran surgiendo o surgen estas dos corrientes del pensamiento filosófico, ahora nos dedicaremos a exponer cada uno de ellos. El primero de estos es el racionalismo. Cuando hablamos de racionalismo, tenemos que posicionarnos en el pensamiento moderno, el cual se va a desenvolver en el siglo XVII y XVIII, como anteriormente ya lo habíamos mencionado. Para hablar de ello, tenemos que hacer mención de quiénes han sido sus principales exponentes. Dentro de ellos se encuentra René Descartes, Baruch Spinoza y al final Leibniz. Estos tres son los representantes del racionalismo, en el cual el principal será René Descartes. Ahora que ya mencionamos estos tres personajes, hablemos de lo que contemplaba al racionalismo. El racionalismo entiende a la razón como un elemento que legitima nuestro conocimiento. Claro está así que como primera característica podemos ver que los racionalistas tienen una plena confianza en la razón, por lo cual podemos ver que ellos desconfían de los sentidos, pues estos solo nos engañan. Entonces, los racionalistas creen que gracias a la razón podemos obtener un conocimiento que nos lleve a la verdad. Otra de las características del racionalismo son las ideas innatas, las cuales se encuentran dentro de la mente, ya que estas ideas son independientes de la experiencia, y estas son las que servirán para dar un conocimiento verdadero sin necesidad de la experiencia. Ahora, también se tiene que mencionar que el método racionalista ha tomado el modelo del método matemático
para poder encontrar así su conocimiento. ¿Por qué será esto así? Se toman a las matemáticas porque se dice que el método aplicado por ella no caben errores. Siempre se llega a verdades evidentes y verdaderas. Además, van a decir que el método de esta es un método universal, por lo cual es aplicable a todas las cosas, y dado que esto es así, entonces las verdades que se obtengan de esto van a ser verdades universales. Por lo tanto, esto es lo que nos importa, esto es lo que les importa a los racionalistas, pues lo que buscan son las verdades universales. Como consiguiente, para entender mejor el método, como los racionalistas lo veían, es indispensable hacer mención de la forma en la que lo veía Descartes. Dice así: así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, y, no empleando inútilmente esfuerzos a la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello que es capaz. Entonces, el método va a ser una herramienta que nos conduce a la verdad. Esta es una forma fácil de la que hemos hablado del racionalismo. Sin embargo, es posible que para ser más precisos, tengamos que ahondar en el pensamiento del que será el máximo exponente del racionalismo, el cual es René Descartes. En el tiempo histórico de Descartes, había la idea de que se tenía que formar una nueva visión del mundo, por lo cual el pensamiento de Descartes buscaba construir una nueva filosofía con el objetivo de no volverse a equivocar, pues se menciona que el pensamiento anterior estaban llenos de errores. El planteamiento moderno es meramente gnoseológico, pues consiste meramente en el conocimiento. Descartes va a buscar una sola verdad que no sea posible ponerse en duda. Por eso, él utiliza la duda como método en el cual tomará la ayuda de la matemática. Este método es utilizado para llegar a la verdad, por lo cual Descartes se preguntará qué es lo que conocemos y cómo se puede conocer la verdad. Al llegar a este punto, nos confrontamos con la forma del conocimiento, en la cual este es mediato, porque si yo tengo en mi mente una idea o concepto, este hace referencia a una cosa que se encuentra en la realidad, pero esto, pensaba Descartes, siempre podría dar lugar al error, ya que entre el sujeto y el objeto se encontraba el concepto, el cual siempre podría ponerse en duda la veracidad de este, pues no sabía si se refería a lo que estaba en la realidad. Por lo tanto, Descartes buscó la opción en la cual la relación entre sujeto y objeto se quedara así, sin un intermediario como lo habíamos mencionado antes, pues Descartes buscaba eliminar el concepto como mediador entre sujeto y objeto. Por lo tanto, entonces su pensamiento lo llevó a lo siguiente: ¿qué es lo que se puede encontrar entre el sujeto y el objeto que no sea un conocimiento inmediato? Esto lo lleva a buscar algo de lo que no pueda dudar. ¿Y qué es de lo que no puede dudar? Claro está, es el pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento es el principio del conocimiento y como tal es de lo único que no se puede dudar, ya que si se duda de que estoy pensando, lo único que se muestra es que la duda afirma el pensamiento, pues para utilizar la duda utilizo el pensamiento, por lo tanto no se puede dudar de este. Después de esto viene una incógnita, la cual es ¿qué es lo que existe?, a la cual responde que lo que existe es el pensamiento, y como el pensamiento es lo que existe, al hablarse de la realidad, Descartes menciona que es engañosa, pues aquello que existe afuera del pensar solo se manifiesta como algo que pueda ser engañoso. El único conocimiento válido es el conocimiento inmediato, es decir, el único conocimiento que yo tengo inmediato es mi pensamiento, es decir, mi yo pensando, por lo cual existen los pensamientos. Sin embargo, estos no son más que yo pensando. Entonces, él llega a la conclusión de que yo soy una cosa pensante. ¿Y qué pasa con el exterior? Tenemos el mundo exterior, en el cual están las cosas obscuras y confusas.
y también tenemos al mundo interior, en el cual tenemos las cosas claras y distintas, es decir, de las cuales se tiene una certeza. Sin embargo, dentro de esto se encuentra la idea del genio maligno, la cual consiste en la hipótesis de que tal vez nos ha creado un Dios que busca engañarnos aún en aquellos conocimientos que nos parecen más evidentes, que nos haya hecho de tal forma que cuando nos parezca vivir en la verdad más manifiesta, no estemos en la verdad, sino en el error. Tras el descubrimiento del cogito, la demostración de la existencia de Dios y de la demostración de su bondad, Descartes rechaza la hipótesis del genio maligno. Dios. Hay un pensamiento que se presenta claro y preciso, el cual no resiste ninguna duda, y esta es Dios. Esta existe dentro de mis pensamientos y también fuera de mí, es decir, hay también una realidad fuera de mí. El mundo exterior es real y existe, y lo claro y distinto de la realidad son los objetos, los cuales los hacen más confusa a la realidad, por lo cual la otra verdad es la de Dios, pues Él existe dentro de mí y fuera de mí. Como podemos darnos cuenta, entonces esta idea de Dios unifica el conocimiento de la realidad con el pensamiento. Sin embargo, aún así se le sigue dando más peso al pensamiento como fuente para conocer la verdad, ya que en la realidad no podemos encontrar más que cosas que resulten engañosas. Dando esta breve exposición del pensamiento de Descartes, se piensa que se haya podido entender un poco cómo era la forma en la que el ideal del racionalismo se iba mostrando. Sin embargo, ahora toca hacer mención de la otra corriente de pensamiento que también tuvo gran relevancia, y esta es el empirismo. El empirismo es otra de las ramas del pensamiento filosófico que examinaremos, la cual es una contraposición al racionalismo, y de igual forma tiene su desarrollo en el siglo XVII y XVIII, en la cual sus exponentes son David Hume, John Locke y George Berkeley. El empirismo es una corriente filosófica que considera que la experiencia es el origen de nuestros conocimientos, es decir, que la experiencia es la única fuente válida de conocimiento, por la cual ellos tendrán toda su confianza en ella. El origen de nuestros conocimientos están en la experiencia, y para los empiristas, las ideas innatas no existen, pues para ellos la mente es una hoja en blanco, la cual no cuenta con ningún conocimiento. Sin embargo, se va a ir llenando de conocimientos mediante la experiencia. El conocimiento del hombre es limitado por la experiencia, a la cual los empiristas nos dirán respecto a esto, que sobre algunas cuestiones solo tenemos un conocimiento relativo o probable. El método en el que se basarán será en el método inductivo, el cual es propio de las ciencias fácticas. Este consiste en conclusiones generales a partir de datos particulares, por lo cual, para la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica. Al igual que en el racionalismo, ahora ahondaremos un poco en el pensamiento del máximo exponente del empirismo, el cual es David Hume. Hume sostiene que el conocimiento nace de la experiencia misma, es decir, los hechos de la propia experiencia los llamará percepciones del espíritu, los cuales resultarían como si fueran estados de la experiencia. Sin embargo, estos los dividió en aquellas que se reciben de modo directo, a las cuales los llama impresiones sensibles, las cuales se reciben de modo directo, y estos son producto de nuestro sentido y están referidas al mundo exterior. También tenemos las impresiones de la reflexión, las de nuestra propia interioridad, las cuales pueden ser el estado de alegría o tristeza o de algún otro sentimiento. Y estas se diferencian de las percepciones derivadas, porque a esta Hume las llama ideas, las cuales
son los fenómenos de la fantasía o la memoria, y en esta podemos tomar como ejemplo cuando recordamos alguna sensación como el dolor. Por lo cual, entre ideas e impresiones hay una diferencia en la cual solo es por la intensidad o la vivacidad. Tanto ideas como impresiones pueden ser simples o complejas. Las percepciones simples pueden ser el concepto de fruta o rojo, y la compleja sería si juntamos estas y decimos manzana, es decir, el espíritu humano se guía por las leyes de asociación de las ideas y así va a asociar todas nuestras ideas para poder dar una compleja. Sin embargo, para esto mostraremos las leyes de asociación. La asociación por semejanza, la asociación por continuidad en el tiempo y la asociación por causa y efecto. La primera es cuando se puede ver una pintura y ésta se asemeja con otra. La de asociación por continuidad en el tiempo, cuando hablamos de un tipo de departamento, también pensamos en los demás departamentos. Y la asociación por causa y efecto, cuando se corta con un cuchillo, después al ver el cuchillo se puede volver a sentir esa sensación del corte. Todo nuestro pensamiento se deriva de nuestras sensaciones externas e internas, y todas las ideas más complejas se derivan de las percepciones más simples, por lo cual la idea debe concordar con la impresión a la que se le va a asociar. Para concluir esta pequeña muestra del racionalismo y del empirismo, es preciso hacer mención que estas corrientes del pensamiento filosófico que surgieron en una época en la cual habría grandes expectativas, se pararon frente a la realidad y así mostraron las dos grandes teorías que en ese tiempo formaron las dos piernas de la filosofía y la mantuvieron erguida para así poder seguir confrontándose con los problemas que le acontecen al ser humano, por lo cual es indispensable tener presente la importancia de estas dos grandes teorías para poder comprender cómo es que se pensaba en los siglos